Se suma Andrea Molina, ex diputada de la República, que en el año 2016, cuando se enteró de esta liberación de 724 reos en la región de Valparaíso, junto a otros diputados, se reunieron con el otrora director regional de Gendarmería, el coronel Eduardo Muñoz, para preguntarle y plantearle distintos proyectos y distintas opciones de revisión, de mejor manera de cómo se estaban dando estos beneficios de libertad condicional. Nos acompaña en vivo y en directo, y la estamos viendo en pantalla. ¿Cómo estás, Andrea? Gusto de saludarte, gusto de verte. En su momento tú redactaste un documento que buscaba impedir la liberación de Hugo Bustamante. Estabas al tanto del caso. Cuéntanos un poco cómo fue para ti el ver ahora esto que ha sucedido cuando ustedes en el 2016 ya quisieron impedirlo. Gusto saludarte. Mira, primero que todo, muy buenas tardes. Igualmente. Obviamente que no es un gusto poder estar aquí hoy día hablando de estos temas, menos con la forma y la muerte de Ámbar. Nosotros en esa época, con otros diputados, tuvimos una gran pelea y yo no me detuve ni un minuto, porque yo trabajaba mucho con Gendarmería, porque siempre Gendarmería está como abandonada. No tiene recursos, siempre recibe todas las críticas. Entonces trabajé mucho con Gendarmería y en esa situación, por supuesto que fue más grave, porque hablábamos de 724 personas que iban a ser liberadas. Muchos eran casos que habían salido que tenían connotación pública, muchos tenían cadena perpetua y por ende pedimos reuniones con Gendarmería. Yo me junté con ellos varias veces y a partir de eso es que ellos nos mostraron los informes, básicamente nos informaron de que lo que habían entregado de estas 724 personas, muchos de ellos los informes eran negativos y que por ende no eran vinculantes, y por ende ni siquiera estaban invitados a lo que era la comisión de libertad condicional. De libertad condicional, exacto. Entonces, yo decía, pero esto no tiene ningún sentido, no es vinculante, no están dentro de la comisión y por otro lado también esta persona también ya había infringido dentro de no olvidemos que en la década de los 90 el imputado ya había recibido una libertad condicional que quebrantó los 8 meses de haber salido libre. Entonces, eso tampoco fue tomado en cuenta. Entonces, ante estos hechos uno dice, por Dios santo, ¿qué hubiese pasado si ellos se hubiesen detenido? De verdad. La ley puede decir una cosa, pero los informes decían otra. ¿Por qué no validar a Gendarmería? ¿Por qué no hacer un análisis más profundo? Y quiero informar también que en esa época una de las situaciones más graves que se estaban viviendo era el hacinamiento en las cárceles y lo que se buscaba era poder tener espacio. Entonces, ojo con eso. Claro. Ahora, Andrea, según tengo entendido, tú incluso enviaste un oficio a la Corte Suprema para conocer los argumentos por los cuales estos reos recibieron la libertad condicional. ¿Ese oficio te lo contestaron, te lo respondieron? Sí, por supuesto que sí, yo lo tengo acá en mi mano. De hecho, guardo muchas de las cosas que hice dentro del Congreso, fueron 8 años. Y por supuesto que me lo contestaron y ahí iban mostrando la cantidad de personas que habían reincidido, en qué momentos, por qué delitos, pero en definitiva ya estaba dada la libertad y bueno, si reincidían y volvían a caer presos era otro tema. Pero yo me pregunto, a la luz de lo que está sucediendo hoy día, ¿qué está pasando con todos esos reos que fueron liberados? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Claro. ¿Podemos tener posibles asesinos que no sabemos en qué minutos van a accionar un asesinato como el que estamos viendo? Sí, aquí siempre llegamos al mismo punto de este ping-pong entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, el Ejecutivo. Porque, bueno, el vocero de gobierno, ya lo habíamos dicho, Jaime Belolio, por instrucción del presidente, me imagino, anunció que se le da prioridad a un proyecto que va a endurecer los requisitos para poder acceder a las libertades condicionales. Y me imagino que va a ser más eficiente el mecanismo, es decir, que al menos las comisiones puedan leer los informes o que los informes se transformen en documentos vinculantes de alguna u otra manera. Porque en ese momento, en octubre del año 2016, la jueza Donoso decía que el informe no era vinculante, que ya no tenía por qué revisarlo en extenso, lo decía en una entrevista a un medio de la región de Valparaíso. Sin embargo, cuando uno revisa la normativa respecto de por qué este sujeto accedió al beneficio, uno se da cuenta de que recién en enero de este año hubo una reforma al decreto ley 321 que le permitió a Hugo Bustamante salir en libertad porque con condenas superiores a los 20 años
al año número 10 uno ya puede postular a la libertad condicional, o podía, de acuerdo al decreto ley 321, que ahora fue cambiado en enero. Entonces, pero ahí hay un punto también que no quiero que dejemos pasar, que tiene que ver con la sentencia que tuvo. Entonces él tuvo una sentencia simple, cuando no debería haber tenido ninguna posibilidad de haber estado menos años en la cárcel. Entonces desde ahí que ya parte mal. ¿Por qué? Porque supuestamente no se reunieron todas las pruebas para comprobar lo gigantesco del delito que cometió. Pero usted va a criticar la sentencia del tribunal, entonces nos vamos un poquito más para atrás. Es que si tú partes de eso, tú te das cuenta que no habría venido nada de lo que vino. Claro. Aldo, me gustaría, Andrea, está con nosotros también Aldo Duque. Más allá que la ley sea ahí está la en pantalla, Aldo. Y que se hizo eventualmente lo que se pensó que era correcto. Andrea, no sé si, ¿me escuchas bien, Andrea? Está con nosotros también Aldo Duque, y me gustaría tocar, Aldo, contigo algo que plantea Andrea, que tiene que ver justamente con que el año 2016 lo que se quiso hacer fue desasinar, no sé si existe la palabra realmente, pero liberar un poco el espacio de nuestras cárceles que están completamente hacinadas. O sea, nuestro sistema carcelario está colapsado, es una realidad. Las personas que están en el privado de libertad viven una realidad en muchos casos que es inhumana, es una realidad. Pero cuando se toma la decisión de, ok, saquemos gente, el cómo, ¿a quién? ¿Cómo? ¿A quiénes en particular? El revisar todos los informes es fundamental. Si el informe de Gendarmería es ese rotundo, o sea, no hay cómo confundirse. Hay una parte que un sociólogo de Gendarmería pone en el informe: este hombre es un león y va a volver a comer, cierro comillas. O sea, es así de fuerte. Entonces tú tomas eso y dices, ya, este no. Si hay que liberar 700, ok, pero este no. No, pero esos informes se leen, se revisan. ¿Cómo se hace la selección, Aldo? La pregunta es la siguiente, Eduardo. Si el informe de Gendarmería va a ser vinculante... Perdón, antes que todo, muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Te lo dice su más sincero y humilde admirador. Gracias. No pierde oportunidad. Si el informe de Gendarmería va a ser vinculante, entonces, ¿qué sentido tiene formar una comisión jurisdiccional? No tendría ningún sentido. Bastaría que Gendarmería fuera decidiendo, según su criterio, quién accede a un beneficio o quién no accede. No tendría sentido formar una comisión si la decisión va a ir en el informe. Ya, pero perdón, Aldo, hay una pregunta. ¿Para qué hacen que Gendarmería haga un informe que no va a ser vinculante y que no van a leer? Eso es. Porque el informe de Gendarmería es uno de los elementos que toma en cuenta la comisión, porque se quiere que siempre, ¿qué es lo que quiere el legislador? Que siempre cualquier decisión que resuelva sobre la libertad o prisión de un ser humano la tome un órgano jurisdiccional, es decir, un órgano ilustrado integrado por jueces. Entonces el sentido de la ley es que la decisión la tome un juez, pero no un juez cualquiera, sino que lo toma una comisión de varios jueces. Pero si en eso estamos de acuerdo. Por un ministro de corte. Pero si el punto es otro. El punto es, ¿para qué se pide que Gendarmería trabaje con los pocos recursos que tiene, con el poco personal que tiene y lo sobrepasado que está? Haga un informe de 20 páginas, 100 páginas, 700 páginas o las que sean, lo entregue a esta comisión y no importe. No lo lean, no importe. Es súper importante el punto que estás haciendo, porque, ok, ya, tú dices algo que no sea vinculante, perfecto, pero que se incorpore a la comisión, también a Gendarmería, que se lean los informes, y si no es así, entonces que desde el gobierno puedan generar tribunales de cumplimiento de ejecución, Aldo, y que puedan tener recursos del Estado, y que puedan ser especialistas en estas áreas. Y que hagan seguimiento de las penas, que se hagan los informes psicológicos y psiquiátricos para realmente no caer nunca más en este tipo de situaciones, Andrea, que hoy día terminan con la vida de Ámbar. Lo que tú denominas, eso se llama juez de control penitenciario. El juez de control penitenciario es un juez especial que aparece después que la persona está condenada y se dedica a supervigilar efectivamente de qué forma ese sujeto, ese hombre o esa mujer, está cumpliendo la pena y si posiblemente es factible concederle algún beneficio. Se llama juez de control penitenciario. O jueces de ejecución. En Chile se ha hablado 1000 veces de él. Nunca ha sido creado, Andrea, nunca ha sido creado. Entonces llega la comisión, le llegan 700 postulaciones.
son 5 o 6 personas que están ahí sentadas una tarde entera, tienen 700 solicitudes y tienen que resolver. Si la ley hubiese dicho, a ver, las personas que están condenadas por delitos de homicidio, de violación con resultado de muerte, de pedofilia, tales delitos no tienen derecho jamás. Ese es el punto, eso es lo que hay que revisar. Ese es el punto, ¿cuál es el criterio que él lo pone finalmente? Porque mira, incluso ahí estábamos hablando de un 60% de hacinamiento en ese año, de que en definitiva en los años se hacía esto cada 2 veces al año, Aldo, corrígeme si estoy equivocada, pero de 800 postulaciones salían 80 y no al revés, o sea, aquí salió el 93% de aquellos que postularon. Sí. Entonces es algo inaudito, increíble, que nosotros no lo podíamos creer en ese minuto. Y además, Andrea, dan el punto de algo específicamente en el caso de Hugo Bustamante que a mí me gustaría que Aldo Duque nos pudiese explicar, porque la Andrea nos decía, era segunda vez, o sea, en el año 90 el imputado había recibido una libertad condicional que había quebrantado los 8 meses de haber salido libre. ¿Eso no pesa a la hora de darle una nueva libertad condicional? Claro. Si ya la había quebrantado. No es un requisito, Julia, no es un requisito que establezca la ley. La ley no dice al penado que en una condena anterior hubiese quebrantado el beneficio de la libertad condicional concedida, no podrá ser candidato por segunda vez. La ley no contempla ese requisito. Discúlpeme, por lo tanto, lo que hacen los jueces. Pero digamos, cualquier persona con 2 dedos de frente no hay que ser un abogado. Podría pensar que ellos ni siquiera leyeron el informe. Yo leí el informe, lo leí ayer por la tarde. Yo no soy abogado, no está escrito en un lenguaje de, digamos, académico, ni del ámbito del derecho, que no se entienda. Es sumamente claro. Entonces, cualquier juez de la República a la cual le llega un informe, con la seriedad, me imagino, que tiene una organización como Gendarmería, no habría firmado ese documento. El informe es tremendamente claro, no deja espacio a la ambivalencia intelectual. Entonces, lo que a mí me hace pensar, y me hago responsable yo de lo que estoy diciendo, es que ni siquiera se revisó ese informe psicosocial, porque era demasiado claro. O sea, está lleno de antecedentes, Aldo. Está lleno de antecedentes. Yo lo descargué, está en internet, es público. Uno lo puede bajar y lo puede leer. Claro. Pues Antonio, cuidado. ¿Por qué no se leyó? ¿Por qué no se tomó más en cuenta? ¿Qué es lo que pasó en esa situación? ¿Qué criterio fue más relevante que otros finalmente ante una situación que vivía el país? Porque por otro lado, nadie quiere tener una cárcel al lado de ellos, nadie quiere tener basurales al lado de ellos. Entonces, esto obliga, en definitiva, a liberar a reos y a presos que como tú lo bien decías, Aldo, no deberían haber salido nunca, porque debería haber un criterio que dijera a estas personas no se les da ningún tipo de posibilidad de libertad condicional. Exactamente. Yo soy de los que sostengo, tengo una posición muy radical, que considero que las personas que están condenadas por el delito de homicidio, violación con resultado de muerte, robo e intimidación con resultado de muerte, y todos los delitos que implican pérdida de vida humana, a mi juicio no podría ser titulares de ningún tipo de beneficio, y la condena debería cumplirse pelo a pelo, como dicen ellos. Exacto. Pelo a pelo. Cualquier delito. Hay casos que merecen, por supuesto, reinsertarse. Otro tipo de delito, por supuesto, delito económico, otro tipo de delito, otro bien jurídico protegido. Pero cuando se ha perdido una vida humana o se ha afectado la indemnidad sexual de un menor de edad, ese tipo de persona tiene que cumplir su condena pelo a pelo, de punta a punta. No puede ser sujeto de ningún tipo de beneficio. Pero eso tiene que decirlo la ley. Pero ya estamos de acuerdo. Hay una falencia. Estamos de acuerdo. Hay una falencia en la ley, de acuerdo. Pero a mí me llegan de los 724 reos que fueron liberados. Me llegan sus expedientes, me llegan sus peticiones, me llegan. ¿Cómo nadie le saltó la alarma? ¿Cómo nadie dijo, oye, pero este es doble homicidio de una mujer y su hijo? Y más encima tiene antecedentes anteriores. Quebrantó una condicional. Quebrantó ya una condicional. O sea, no se entiende. Con el título, claro, con el título, con el crimen, o sea, ¿cómo no le hizo sentido a nadie de esa comisión? Es que nadie lo vio, como se excusan de que no es vinculante, esto no es vinculante. No, pero es que yo ni siquiera me estoy refiriendo al informe de Gendarmería, sino como ver el papel, ¿por qué está condenado este? Claro. Ah, pero mira la hoja que tiene, mira la media sábana, pucha Dios. Claro. No. Ahora, Aldo va más allá. Aldo me sorprendió con un tuit que puso a las 4 de la tarde con 12 minutos del día de ayer.
respecto de esto mismo, ahí está, gracias señor director. Aldo Duque, Ámbar, sostengo, es mi interpretación, de que la pena de muerte no está abolida en Chile y que por tanto puede restablecerse para crímenes como este. De hecho, y al no tener otra tribuna, lo propongo pública y formalmente. Restablecimiento de la pena de muerte en Chile. Aldo, ¿tú crees que un caso como este amerita que se restablezca la pena de muerte en nuestro país? Hugo Bustamante, si existiese la pena de muerte, ¿debiese ser condenado a ella? Soy absolutamente convencido de que debe restablecerse la pena de muerte en Chile. Cuando el año 2001 se promulgó la ley 19.734, en Chile se habían producido 58 ejecuciones entre 1890 y 1985. ¿Qué significa esto? Que no era una pena que se aplicara habitualmente. Era una pena excepcionalísima, que tenía una serie de requisitos para aplicarse en casos muy calificados. Cuando se sustituye, se deroga la pena de muerte, en el artículo 1, número 1, se habla, dice, reemplácese, sustitúyase. En ningún momento, el legislador de la época del año 2001 utiliza la palabra declárese abolida la pena de muerte en Chile. Se deroga, pero no está abolida. La palabra que utiliza el legislador chileno es derógase la PAM. Y establece al respecto. Posteriormente utiliza una serie de palabras. Sustitúyase, reemplázase, pero nunca en toda la ley 19.734 se utiliza la expresión abolición. Y los tratados internacionales, me estoy refiriendo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo cuarto número 3 establece que los estados que hayan abolido la pena de muerte no podrán restablecerla. Entonces algunas personas quieren señalar que hacen sinónimo, claro, la RAE lo hace sinónimo, pero jurídicamente no son sinónimos, el concepto de abolir es mucho más amplio, derogar con abolir. No, el legislador chileno fue muy preciso y no ocupó la palabra abolir. Independiente de lo que se puede restablecer. Independiente del juego lingüístico, yo de verdad creo que ni a un monstruo uno le puede quitar el derecho a la vida. Yo creo que el derecho a la vida está por sobre todas las cosas, incluso un doble homicida. Yo abogo por un sistema que tenga perpetua efectiva, digamos. Oye, yo quisiera hacer un paréntesis ahí, que estoy muy de acuerdo con lo que estás planteando, más allá de que aquí todos estamos en la libertad de expresarnos, ¿no es cierto? Con respeto y escucharnos, que de eso se trata y que hace falta en nuestro país. Yo creo que este tipo de personas, primero que todo, son personas que yo no sé ni siquiera si deberían estar en una cárcel con el resto de los reos, en esa condición en que están. Porque definitivamente son personas que están psiquiátricamente mal, son enfermos. Es que por eso se les hace un estudio psiquiátrico. Ojo que a él se le hizo un estudio psiquiátrico por el homicidio de Verónica y de su hijo, y porque querían declararle inimputable, y la verdad es que no salió así. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, Andrea, porque ahora también están pidiendo un nuevo informe psiquiátrico y él se puede excusar en que no estaba actuando en su sano juicio. Sí, pero me refiero a que básicamente debería haber otra instancia, otro lugar donde fueran este tipo de personas que siguieran en la cárcel, que no fueran inimputables, sino que se acreditara todo lo que se ha acreditado, que no tuvieran derecho a nada, pero que no tuvieran que estar relacionados con todo el resto del penal. ¿Por qué? Porque por el nivel de contagio criminal. Los objetivos que buscamos cuando queremos reinsertar, cuando queremos recuperar a muchos que caen en la cárcel por diferentes motivos y que no tienen esta base tan peligrosa y asesina, Andrea, que no va a cambiar.